trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Y yo te pido que tú derrames sobre nosotros un espíritu de sabiduría y revelación y que tú me ayudes a hablar, Señor, tu palabra con denuedo y con la seguridad, Señor, de estar parado sobre la roca que es Cristo Jesús. Te pido que tú edifiques esta iglesia, que sigas edificando la vida de cada uno de mis hermanos, como lo sigues haciendo en mi vida también, Señor. Damos la gloria a ti y en tu nombre, Señor, hacemos todo esto. Amén y amén. Como si se dieron cuenta, el primer versículo que leemos empieza al día siguiente cuando descendió del monte. Esta es una historia que sucede justo después del evento del monte de la transfiguración. Hace un tiempo atrás estuvimos viendo esa historia, ¿recuerdan? De hecho, Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelistas, coinciden en que este milagro ocurrió inmediatamente después de que Jesús descendió del monte de la transfiguración. Y recordemos lo que sucedió allá en el monte, ¿no? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan a subir al monte a orar. A eso fueron. Él no dijo, vamos al monte porque me voy a transfigurar. Dijo, vamos a orar, como él solía hacerlo. Muchas ocasiones, muchas veces, en privado, en público, el Señor siempre estaba orando. Pero en esta ocasión llamó a estos tres discípulos. Y mientras oraba, si recordamos la historia, Jesús se transfiguró delante de ellos. Y contemplaron su gloria, como la gloria que tenía antes de que Él descendiera aquí a caminar entre los hombres. Y era una escena gloriosa, ¿a poco no? La nube que los envolvía, Jesús resplandeciente como el sol, sus ropas blancas, conversando con Moisés y con Elías, quienes también estaban rodeados de gloria. Y Pedro, como tal vez tú y yo hubiéramos dicho, dice, oh, qué maravilloso es esto. Vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? Vamos a hacer tres enramadas y aquí nos quedamos porque aquí es donde queremos estar. Y de pronto se escucha una voz del cielo, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y quisiera que se quedara la historia ahí en el monte, ¿no? Pero Jesús tenía que ir a la cruz. Y para eso, como lo vimos en aquella ocasión, tenía que pasar tiempo en esta comunión. Hermanos, yo creo que tú lo sabes y lo has experimentado. Qué hermoso es el tiempo que pasamos en la presencia de Dios, ¿cierto? Ya sea de una manera personal, cuando estás en tu lugar secreto, cuando estás allí en tu casa y te tomas un tiempo para estudiar la palabra de Dios y el Señor te está ministrando. Y tú dices, híjole, ya son las 7, ya tengo que levantar a los niños a la escuela, ya tengo que empezar el trabajo. Quisiera que se quedara el tiempo eterno, ¿no? Parado en esas horas, pero hay que salir. A veces los tiempos que tenemos aquí en la adoración, quisiéramos que continuaran, que nunca se terminaran, que no, momentos donde no quisiéramos salir de aquí, sin embargo la realidad es otra. Tenemos que descender del monte a un mundo que está bajo el dominio de Satanás, porque es lo que dice la Escritura. No porque Cristo no pueda hacerlos libres, sino porque ellos no quieren. Esa es la realidad. Y es ahí donde descubrimos que la guerra espiritual es real. Vivimos en un mundo hostil porque su corriente se opone a la voluntad de Dios, a los valores y a la moral del reino de Dios. Y el encuentro que vamos a estudiar hoy es uno de los relatos más intensos del Evangelio, porque expone una realidad que muchas veces ignoramos. Existe una batalla espiritual que no siempre vemos, pero sí sentimos sus efectos. Y como creyentes debemos de saber discernir qué es lo que es natural y qué es lo que es espiritual. Dice la Escritura que para el hombre carnal las cosas espirituales no tienen ningún valor. Y dice, no, es que tengo mala suerte nada más. Y no saben que están bajo el dominio de Satanás. Pero para los espirituales,
Esto es una realidad. Para el mundo, cuando hablamos de este tipo de cosas, de demonios, de Jesús trayendo liberación a una persona, parece algo extraño. Pero para nosotros los creyentes no debería ser algo extraño. Debería de ser algo que provoca el evangelio. Porque eso es lo que provoca el evangelio. Libertad a los cautivos. Y como creyentes debemos de tener esta verdad y saber discernir. Porque el enemigo no solamente busca destruir tu vida, sino también busca destruir la vida de tu familia, la fe de tu familia. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si eso fue hace 1000 años, hermanos, sigue siendo así hasta el día de hoy. Aquí, hermanos, encontramos a un padre desesperado que llega a Jesús buscando ayuda para su hijo, quien está esclavizado por un demonio que intenta destruirlo. Pero también vimos a los discípulos, quienes descubren que por alguna razón no lo pueden ayudar. No tienen el poder para ayudar a este hombre angustiado y no pueden darle liberación a ese joven. Así que hoy quisiera enfatizar en varias cosas que el Señor me mostraba para compartir en esta tarde y tienen que ver con los discípulos, pero principalmente con la actitud de este Padre y con el carácter de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero que vayan conmigo al relato como lo cuenta Marcos. Marcos capítulo 9, como mencioné, esta historia aparece en 3 de los evangelios y el de Marcos es uno de los relatos que tiene más detalles. Si recordamos, el evangelio de Marcos lo escribió obviamente Marcos, pero siendo discipulado por Pedro, que muchos sugieren que estas son las memorias de Pedro. O sea, que Pedro le estaba contando y diciendo lo que sucedió y se acordó a lujo de detalle muchas cosas que no pone Mateo y que no pone Lucas. Y dice la escritura en Marcos 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, es decir, cuando Jesús bajó del monte, dice, llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, la primera escena de esta historia nos muestra a una gran multitud rodeando a los 9 discípulos que se quedaron abajo. 3 estaban arriba con Jesús en el monte orando y 9 estaban abajo. Ellos no habían subido al monte, permanecieron esperando el regreso de Jesús y que iba a regresar con Pedro, Jacobo y Juan. Y Marcos nos dice que los escribas estaban discutiendo con estos 9 discípulos. Les estaban cuestionando porque dice que los escribas disputaban con ellos. O sea, el reclamo, las palabras venían de los escribas hacia los discípulos. Lo estaban cuestionando, reclamando, como acostumbraban a hacer con el Señor Jesús. ¿Recuerdan? El pastor compartió hace unas cuantas semanas la historia de Jesús confrontando también a un escriba. Y era su modus operandi. Miraban a y andaban viendo a ver qué le preguntaban para hacerlo caer, a ver si lo agarraban en alguna herejía, a ver si decía algo con el que lo pudieran acusar. Tristemente en ese momento no estaba Jesús ahí, pero sí estaban los discípulos. Y ahí estaban estas personas acusándolos. Y está la multitud, como suele ser hasta el día de hoy, observando el conflicto. Si estuvieran en estos tiempos, estuvieran grabando. Mira cómo exponen a estos falsos discípulos de Jesús, ¿verdad? Haciéndole un video de reacción. Porque así es la multitud, hermanos. Les encanta el morbo, les encanta el conflicto, el ver las dos personas que se están peleando. Y ahí está la multitud. Y de pronto aparece Jesús. Dice el versículo 15, y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él y le saludaron. Me imagino que Jesús vio de lejos a la multitud y dijo, caray, yo dejé a 9 y ahorita hay un montón de gente ahí. Y se mira como que andan como que reclamándose. Y alguien de la multitud vio a venir Jesús a lo lejos y dice, ahí viene el Señor. Y se empezó a pasar la voz y todos, dice, que corrieron a él a saludarle. Pero ¿sabes algo, hermano? Jesús conoce
lo volátil que puede ser la multitud. Muchas veces lo seguían y se maravillaban por las razones equivocadas. De hecho, Jesús una vez les dijo, ustedes me siguen porque ayer yo les di de comer. Y se saciaron. Pero no porque en verdad hayan decidido seguirme a mí de corazón. Ustedes me siguen porque les gusta ver los milagros, pero a los milagros no han causado en ustedes un arrepentimiento. No han rendido su vida a mí. Se asombraban y le saludaron. Pero aquella misma multitud que hoy lo saludaba y le celebra, Jesús, qué gusto verte otra vez. Unas cuantas semanas más adelante estarían gritando, crucifícale. Y ese es el problema de la multitud. No están realmente con Jesús, ni tampoco están en contra de él. Simplemente se dejan llevar de un lado para otro. Y se dejan arrastrar por cualquier evento de doctrina, por cualquier opinión, por cualquier consejo, y ahí vienen, y ahí van, y nunca están firmes. Y nunca dan un paso firme con el Señor enfrente, sino que siempre están dejándose llevar por lo nuevo del momento, por lo que más se acomoda a lo que yo quiero escuchar, o a lo que están opinando las personas que tienen algún micrófono. Y Jesús observa el alboroto y nota algo que vamos a ver en unos momentos. Dice en el versículo 16, cuando él ve todo lo que está pasando, el Señor les pregunta, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discuten? Están preguntando a la multitud, a los escribas, a los discípulos, ¿qué tanto alboroto, qué tanto escándalo? Porque parecía, por lo que vemos, que los escribas estaban disfrutando lo que estaba sucediendo. Probablemente estaban hablándole a los discípulos con tono burlón, sarcástico, mientras los discípulos pues trataban de defenderse, intimidados, avergonzados, azorrillados, ¿conoces esa palabra? Los tienen así todos llenos de, como que con el dedo, imagínate que te estén acusando, tú, esto y aquello, pues como que te saca de onda, ¿no? Sí, se nos presenta la escena con los discípulos y Jesús les dice, ¿por qué están discutiendo? ¿Qué pasó? Y la respuesta la encontramos en el versículo 17 y 18. ¿Qué fue lo que pasó? Que tenían los discípulos y a los escribas así. Y respondiendo uno de la multitud, un hombre dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Miren cómo este padre sabía lo que le pasaba a su hijo. Tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ese era el problema. Eso fue lo que a los escribas les dio tanto gusto. Los discípulos habían intentado de liberar al muchacho, pero no pudieron. Y eso, hermanos, tristemente llenó de satisfacción a los escribas, porque vieron una oportunidad para desacreditar a Jesús y su ministerio delante de la multitud. Dijeron, ay, papá, justo lo que queríamos. ¿Dónde está el poder? ¿Cómo que no pudieron? ¿Qué pasó? Ya no tiene poder Jesús. ¿Dónde está? No está aquí. Ya se fue. Y los discípulos, pues, ¿qué más hacemos? No? Pues dijimos, como siempre decimos, en el nombre de Jesús sal fuera y no salió. La condición del muchacho estaba igual. Y los discípulos, obviamente, habían fracasado en este intento. Habían fallado. Y cuando no pudieron ayudarlo, yo me imagino, el temor comenzó a apoderarse de ellos. Fíjate, antes habían dicho en el nombre de Jesús sal fuera de él. Y salían los demonios. Pero ahora que lo hicieron, no pasó nada. La primera reacción de cada uno de nosotros sería dejarlo de hacer. ¿Cierto? Ya no tengo poder, ¿verdad? Ya no tengo poder. ¿Qué pasó? Su confianza se debilitó en el nombre de Jesús. Y los escribas se alegraron porque vieron
justo lo que querían ver. Y yo creo que el espíritu inmundo también se alegró. Ay, no, qué bueno que no me sacaron. Pero hermanos, en medio de esta disputa y de la alegría de los escribas porque sus discípulos no habían podido expulsar a ese demonio, lo que menos les importaba a los escribas era el dolor de este padre. Los discípulos probablemente se asustaron a ver a este joven tirándose al suelo con espuma en la boca, tieso. O sea, es una escena que yo creo que a cualquiera de nosotros nos pondrían en alerta. Y cuando no pudieron, los escribas se alegraron de que ese joven se quedara en esa misma condición. El padre de este joven había venido buscando a Jesús con la esperanza de encontrar ayuda para su hijo. Porque le dice, maestro, yo vine buscándote a ti, pero como no estabas, pues acudí a tus discípulos. Ellos hablaron en el nombre de Jesús, pero nada ocurrió. No pudieron ayudarlo. Tristemente, hermanos, esta sigue siendo una realidad que nosotros enfrentamos. Hay personas, y esto no lo voy a decir para alimentar alguna amargura que puedas tener tú. No, debes de perdonar y debes de pasar por alto muchas cosas. Pero pon atención a lo que voy a decir. Hay personas que se alegrarían de verte fracasar como cristiano. Y si tú pensaste en alguien ahorita, esa es la persona por la que tú debes de orar. Y decirle, Señor, que tu gracia se derrame sobre el corazón de esta persona. Porque te acordaste de alguien. Señor, castígalo para que no sé qué, nada, cálmate. No, ora por aquellas personas que te trajo el Señor con esa frase. Hay personas que les daría mucho gusto que tú fracasaras en tu caminar con Cristo. Hay personas que esperan un error, un tropiezo, una caída para poder decir, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y de qué te sirve ir a la iglesia? Mira. ¿Y ahí vas todos los domingos? ¿De qué te sirve? Y muchos piensan así, hermanos, afuera de la iglesia, porque no conocen en realidad la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Como lo cantábamos ahorita. Su amor es sublime. No entienden la gracia de Dios, ni el proceso por el cual el Señor va transformando nuestras vidas día tras día. Ellos esperan que cuando tú crees en el Señor, tú seas perfecto. Y que no falles. Y que vivas absolutamente el 100% de cada una de las palabras que tú dices. Esa es la expectativa de las personas afuera. Pero ¿sabes algo? No es la expectativa del Señor. Porque el Señor te conoce. Y te rescató siendo débil y pecador. Y Él continúa sosteniéndote. E incluso a través de nuestros fracasos y nuestros errores, el Señor sigue perfeccionando su obra en nosotros. Nosotros lo entendemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero saben, el mundo no lo entiende. Lo triste, hermanos, es que también hay algunos creyentes que tampoco lo entienden. Y escuchan estas acusaciones, escuchan como el dedo acusador les dice, ya ves, que no eres como dices que eres, cristiano. Y se acobardan como los discípulos y terminan soltando el arado y vuelven atrás. O a veces pusiste tu mano sobre alguien diciendo, Señor, en nombre de Jesús, sánalo, y no sanó. Y dices, no, pues ¿qué pasó? Y ya no vuelves a orar por nadie. Y no vuelves a poner las manos sobre nadie. Y tú dices, bueno, pues yo voy a orar en mi casa por él. Cuando alguien te está diciendo, tengo una necesidad, ayuda, en el nombre de Jesús, ya no. Porque una vez fallaste o una vez no pasó lo que pensabas que iba a pasar. Y tiras el arado y ya no continúas adelante. Hermanos, gloria a Dios porque Jesús es fiel. Y Él es paciente con nosotros. Al Padre, hermanos, este que está aquí, no le interesaba el debate ni la discusión.
No le interesaban los puntos teológicos que estaban haciendo de las dos partes. No les importaba los argumentos de los escribas. Su atención estaba puesta únicamente en la necesidad de su hijo. Porque tristemente, él tampoco podía hacer nada por él. No, ya había intentado y no podía hacer nada para ayudarlo. Y precisamente esta falta de compasión hacia este hombre, provoca lo que Jesús dice en el siguiente versículo, en el versículo 19. Dice el versículo 19, al ver esta falta de compasión, dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? Tráiganmelo. Algunas personas consideran que Jesús está refiriendo a la multitud en general, y sí, probablemente, porque esta multitud había visto muchos milagros, había visto muchas cosas, y aún seguían con ese morbo. De hecho, el pastor, cuando hablaba acerca de las ciudades que no se arrepintieron, dijo: bueno, hay de ti, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en tu ciudad, ellos se hubieran convertido. Pero otros piensan que le hablan los escribas, y con justa razón. Tenían el corazón duro, se burlaban de la tragedia de un hombre al burlarse de los discípulos. Pero hermanos, creo que el mayor peso de esta reprensión, aunque sí es para la multitud, para los escribas, creo que la mayor parte de esta reprensión está dirigida principalmente a los discípulos, porque hay razones para ello. Jesús les había dado autoridad sobre espíritus inmundos. Vean lo que dice Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y vean el versículo 12, ahí mismo. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite y a muchos enfermos y los sanaban, porque Cristo les había dado autoridad. Recibieron la palabra y pusieron su fe en acción. Jesús no les dio un papelito: aquí les doy la autoridad, escanéalo, ¿verdad? Que lo escaneen las personas con su teléfono, un QR code, ¿verdad? Y pum, cuando lo escaneen, se van a hacer libres. No les dio una bacha aquí que dice autoridad para echar fuera demonios. Hubieran querido algo visible, ¿no? Pero fueron solamente sus palabras: les doy autoridad. Y ellos tomaron esa palabra, la recibieron y salieron creyendo esa palabra. Y la consecuencia fue que por su acción, por su fe, echaron fuera muchos demonios. Y muchas personas se sanaron en el nombre de Jesús. Y no fue solamente esta vez. Lucas capítulo 10, versículo 17, habla cuando Jesús mandó a 70 discípulos con la misma intención. Y cuando regresaron después de haber visitado a las ciudades, dice, los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque eso es lo que Jesús vino a hacer, a destruir las obras de las tinieblas. Y con cada paso de fe, con cada acción, el reino de las tinieblas estaba siendo quebrantado. Y dice en el versículo 19, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Nada les hará daño.
Son palabras que el Señor nos da para que nosotros las tomemos y empecemos a caminar por medio de ellas. Por eso percibimos el dolor particular del Señor Jesús, este lamento de que sus discípulos todavía estaban luchando con creer estas palabras. Estaban dudando de la autoridad de Jesús. Al ver que no pudieron, se echaron para atrás. Dijeron, ¿y qué tal si no era cierto? ¿Qué tal si no nos dio autoridad como dijo? ¿Y qué tal si a lo mejor yo estoy mal? ¿Qué tal? Y se apartaron. Dejaron de hacer lo que el Señor Jesús les había encomendado que hicieran. Hermanos, en esta ocasión la responsabilidad recaía sobre los discípulos, porque Jesús no estaba ahí. Jesús estaba en el monte orando. Y su falta de fe había contribuido, había causado esta situación. La discusión, el pleito, fue provocado porque los discípulos no pudieron. Entonces Jesús lo ve y les ordena y les dice, tráiganme al muchacho. Dice el versículo 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Cuando le acercaron a este joven a Jesús, queda claro, hermanos, que el padre sí tenía razón, que no era una enfermedad nada más, que era un espíritu inmundo que estaba atormentando la vida de su hijo. Y no sé cómo, pero como está escrito, parece que el demonio no se había dado cuenta que Jesús estaba ahí. Hasta que empiezan a llevarlo y dice, ay, ya, hasta aquí llegué. Y empieza a moverse con violencia. No quería ir cerca de Jesús. No quería acercarse a Jesús. Y con violencia seguía echando espuma de la boca, se golpeaba con violencia, porque sabe que está a punto de perder el dominio que había ejercido sobre este joven durante muchos años. Hermanos, para Satanás y para sus demonios, Jesús es el enemigo. Pero es un enemigo que jamás podrán vencer. No es una lucha de poder a poder. No es una lucha como la lucha libre donde se paran dos personas de igual poder y a ver quién gana. Hermanos, los demonios, Satanás, principados y potestades no tienen ningún poder sobre Cristo, ni sobre su iglesia. Cristo es el Dios Todopoderoso. Mientras el demonio se aferra desesperadamente a este muchacho, empieza a hacer ahí un escándalo, empieza a gritar y empieza a sacar espuma de la boca, Jesús no pierde la compostura. Jesús está firme, tranquilo, paciente. Y voltea a ver al Padre y le hace la siguiente pregunta en el versículo 21. Imagínate, está el joven allá haciéndose de todo y Jesús se voltea al papá y dice en el versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño. Dice el versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Esta fue la vida de este padre por muchos años. Esta, hermanos, es la obra de Satanás, que ha quedado expuesta por el poder del evangelio. Y esta es, hermanos, el trabajo que quiere hacer Satanás, destruir y matar. Ya sea de una forma evidente, como la vemos, que en este joven era obvio que tenía un espíritu inmundo, o ya sea de una manera sutil, trabajando sin que te des cuenta. Su propósito sigue siendo el mismo: hurtar, matar y destruir. Jesús dijo en Juan 8 a sus discípulos que el diablo, que Satanás, él ha sido homicida desde el principio. Esa es su naturaleza y miente. Quiere decir que los que son como él, los demonios, tienen ese mismo propósito:
quienes llevan a cabo su trabajo sucio, tienen la misma intención. Y esto, hermanos, es una escena profundamente triste. Desde su niñez, aquel muchacho había sido atormentado por este espíritu, año tras año, una vez tras otra vez. Dice, muchas veces le toma, yendo por el camino, estando en la tienda, yendo, caminando por ahí, en la casa, en la iglesia, en la casa de los tíos, en la casa de los abuelos. De repente, muchas veces lo toma y lo avienta al fuego para matarlo. Lo avienta al agua para que se ahogue. Imagínate al papá yéndolo a secarlo del fuego, aventándose al agua, luchando para que su hijo no se ahogue. Año tras año, era lo mismo. Intentándolo de muchas formas, porque había médicos en ese tiempo. La gente tenía remedios que usaban en esos tiempos, pero nada era suficiente. Imagínate la impotencia de este padre de no poder hacer nada, el dolor de ver sufrir a su hijo y no poder hacer nada para detenerlo. Pero vemos algo también admirable. Nunca perdió la esperanza. Vean cómo termina este versículo. Muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese pero es un pero que dice, hay una posibilidad, pequeña, pero hay una posibilidad de que mi hijo no sufra más de esta condición. Hermanos, este es un padre, porque es un padre, no está la mamá presente ahí, está el papá. Este es un padre involucrado en la vida de su hijo. Sabe lo que le está pasando a su hijo. No reacciona de una manera irracional. Ya, plácate, pura chiflazón tienes tú. Imagínate, sin entender lo que estaba sufriendo su hijo. Conocía las luchas y los sufrimientos de su hijo. Su único hijo, dice. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿conocemos las luchas que están enfrentando nuestros hijos? Dice que desde niño estaba luchando y ya era un joven, un muchacho, y seguía luchando. ¿Qué tan enterado estás de los problemas que están pasando sus hijos? ¿Qué temores tienen? ¿Qué les causa algún tipo de ansiedad en el mundo? ¿Su manera de verse tal vez? ¿Miedo al no saber qué va a pasar con ellos? Este padre sabía lo que estaba pasando con su hijo. Y ahí, hermanos, es donde tú y yo debemos de tener discernimiento para saber qué hacer. Hace unos cuantos meses se me acercó mi hija Eli. Yo estaba ahí estudiando en la cocina, tenía ahí, estaba leyendo, y se me acerca él y me dice, papi, en las noches escucho voces. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿qué escuchas? Se escucho que dicen mi nombre. Ok, le digo, ¿y qué sientes? No sé, me da como miedo. Ok, le digo, siéntate. Le digo, no eres la única que has escuchado voces de chiquita, ¿eh? Y abrí la historia en el libro de Samuel. Le digo, mira, Samuel era un profeta, pero fue un niño chiquillo como tú también. Dice que escuchaba la voz y no sabía. Pensaba que era el sacerdote Eli, iba y corría y regresaba. Le digo, mira, yo no sé qué estés escuchando tú, pero cuando escuches esa voz, ora al Señor y di, Dios, si eres tú, trae paz a mi corazón. Pero si esta voz no es tuya, hazla que se vaya en el nombre de Jesús. Porque tienen autoridad, hermanos. La tienen en el nombre de Jesús. Y hermanos, muchas personas no comprenden esto. Ya, vete a dormir, déjame aquí, porque traes sueño nada más, no te quieres dormir. Sin darse cuenta que sus hijos también están sufriendo presión.
¿Qué está haciendo tormenta? Hermanos, porque si el enemigo me odia a mí, imagínense a mis criaturas también. Porque muchas veces tu fe sí está firme y se va con lo que sabe que puede lastimarte a ti, que son los más cercanos, tu familia, tus hijos. Hermanos, el corazón de un niño es terreno fértil. Desgraciadamente la escritura enseña que la necedad está ligada al corazón de los jóvenes, de los niños. O sea, que quiere decir que aunque son terrenos fértiles, tienen una inclinación hacia lo que no conviene. Y es ahí, hermanos, donde nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de que ese terreno debe de ser cultivado con amor, con instrucción y disciplina. No es solamente con regaños y no es solamente con golpes y cintarazos, es con acciones de amor, con abrazos, con tomarlos de la mano, con instruirlos, con reconocerlos cuando hacen algo bueno y disciplinarlos cuando es necesario. El conjunto de todo esto es lo que cultiva el corazón para que el Espíritu de Dios empiece a obrar. De lo contrario, hermanos, ese terreno sigue siendo fértil. Y si tú no lo trabajas, el mundo y el enemigo lo van a moldear para su propia destrucción. Esta semana les enseñaba a mis hijos, no sé cuántos escucharon la historia de esta mujer que quemó a sus hijos hace 2 semanas, o hace un mes ya casi, ¿no? Y la cara de esta mujer era una cara donde dices, claro que tenía algo muy malo. Y me acuerdo que mi esposa me dice, mira cómo se miraba hace unos cuantos años. Le digo, no, no es ella. Le digo, no, no, hombre, es puro cuento, no puede ser ella. Y entonces pusieron su foto de cómo fue cada vez que cayó a la cárcel y cómo su condición iba empeorando y empeorando y empeorando y empeorando hasta que terminó como está ahorita en esa situación. Hermanos, esa es la obra de Satanás. Y como lo dije, en algunos es muy evidente, pero en otros es más sutil, pero la obra sigue siendo la misma, destruirte, destruir tu familia, destruir tu fe, destruir la obra de Dios. Mientras más fielmente cumplas tu responsabilidad como padre, más intentará el enemigo atacarte a través de sus hijos, de tus hijos, de tu familia. Y quizás hoy tú te sientes como este hombre, tal vez como mujer, como madre, como padre, estás en la misma condición que este hombre. ¿Ves cómo hay algo afuera que está tomando el control de tus hijos y los está influyendo más que la influencia que tú estás haciendo sobre ellos? Observas cómo su condición está empeorando y no sabías qué hacer. Tal vez no están mudos, pero ya no te hablan, más que para decirte las cosas necesarias nada más. No te dirigen ya más la palabra y tal vez tú sí has perdido la esperanza. Tal vez hasta te has preguntado, ¿y dónde está Dios? Pero hoy quiero animarte a hacer lo mismo que hizo este padre, a seguir buscando al Señor Jesús. Él es nuestra esperanza. Porque después de describir esta historia de vida tan terrible, causada por este demonio, él termina diciendo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Primero reconoce el poder que el enemigo tiene sobre su hijo, pero también expresa la esperanza de que existe un poder mayor en Jesús. Miren, hermanos, yo respeto mucho la ciencia y los diagnósticos que hacen los doctores, pero tal vez a tu hijo lo han diagnosticado con depresión, con ansiedad, con alguna otra condición médica que tal vez tú no te explicas. Y yo no te estoy diciendo que esa condición sea equivocada, pero muchas veces creemos lo que nos dicen los doctores. Pero ¿qué tal si alguien se acercara contigo y te dijera, ¿sabes qué? El Señor me mostró que hay un espíritu inmundo atacando a tu familia y a tus hijos. Tal vez algunos de nosotros dijéramos, no, no, estás loca, no quiere nada. Ya el doctor me dijo lo que tiene que tomar. Sin saber que hay algo más.
nosotros entendemos que hay un mundo espiritual, hermano. Y sí, gloria a Dios y gracias a Dios por los doctores y por la ciencia. Pero nunca dejes de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está pasando en esta situación? Revélame, Señor, ¿qué está pasando? Hazme ver lo que no puedo ver ahora. Y este pero del Padre expresa esta pequeña posibilidad que fue suficiente para traerlo hasta Jesús. Era una fe pequeña, era una posibilidad, tal vez pueda el Señor hacer algo. Era una fe como un grano de mostaza. Pequeña, que dijo, voy a ir. Tal vez el Señor pueda hacer algo. Y vean, hermanos, aunque los discípulos habían fallado, este padre no se desanimó, no puso sus ojos en los discípulos, los puso en Jesús. Porque creo que algunos de nosotros, tal vez si nos hubiéramos regresado a casa decepcionados. Al ver a los discípulos fallar, dicen, no, hombre, pues de por sí los traje, y vengo de bien lejos y no pueden, no, ya me voy. Pero este hombre no. Hoy, hermanos, sucede muy seguido en las iglesias. Hay personas que rechazan a Jesús porque algún cristiano les falló. Ya no quieren nada con Jesús porque alguien les falló, porque alguien fracasó, porque alguien hizo algo malo. Y dicen, no, yo con la iglesia yo ya no quiero nada. No, yo con Jesús no quiero nada. Hermanos, debemos recordar siempre una realidad. Los hombres fallan. Los líderes fallan. Las iglesias fallan. Pero aunque todo esto falle, Jesús nunca falla. Jesús es fiel. Y nos planta, y nos guía, y nos mueve como el Señor quiere movernos para su gloria. Por eso el Señor no reprende a este padre. No le dice, no, hombre, ¿cómo que si puedo? Mientras todos los demás estaban discutiendo, mientras todos estaban dudando o fracasando, este hombre sigue ahí, aferrándose a su posibilidad por su necesidad de Jesús. Y vean lo que dice el versículo 9:23. Jesús le hace una pregunta a este hombre. En la Reina Valera está traducido de una manera un poco diferente. En la Reina Valera dice el versículo 23, y Jesús le dijo, si puedes creer. Pero en el texto original, ya varias versiones ya lo tienen así. Jesús le está diciendo, ¿cómo que si tú puedes? Es lo que dijo este hombre, ¿no? O sea, este hombre dijo, ten misericordia y compasión. Sabía que Jesús es misericordioso, es compasivo, no tenía duda de eso. La duda de este hombre era si podía. Yo no dudo de tu misericordia, yo no dudo de tu amor, yo no dudo de tu compasión, Señor, pero no sé si puedas. Y Jesús le dice, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo que si puedes? Y luego le dice lo siguiente, al que cree, todo le es posible. Jesús no está cuestionando su poder, está confrontando la duda que tiene este padre. Es como si Jesús le estuviera diciendo, el asunto no es si yo puedo, el asunto es si tú puedes creer. ¿Tú lo crees? Claro, hermanos, que el Señor puede. ¿Podrá el Señor librarte del poder de pecado? Claro que el Señor puede. ¿Pero tú lo crees? ¿Sigues batallando con las mismas cosas, las mismas tentaciones y sigues cayendo en lo mismo? Y dices, Señor, pues yo sé que tú puedes, pero pues no veo y pues a lo mejor conmigo no pudiste. El Señor Jesús le dice, ¿tú puedes creer? ¿Podrá el Señor restaurarte? Claro que sí puede, pero tú puedes creerlo. ¿Podrá el Señor sanarte? ¿Podrá el Señor avivar su obra en esta iglesia de manera que muchas personas lleguen al conocimiento de Cristo a través de la obra que Dios está haciendo en cada uno de ustedes? Claro que el Señor puede, pero ¿tú lo crees?
¿Podrá el Señor salvar a tu familia, restaurar tu familia? Claro que puede, pero ¿tú lo crees? Esa es la verdadera pregunta. ¿Tú lo crees? Los discípulos, cuando creyeron en la autoridad que les dio Jesús sobre los demonios, salieron y muchos demonios fueron echados fuera y muchos fueron sanados porque creyeron en el poder de Jesús. Y cuando este hombre se siente confrontado, hermanos, nos deja una de las declaraciones más honestas y más humanas de toda la Escritura. Dice el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Si crees o no crees, ¿verdad? Creo, ayuda a mi incredulidad. Qué declaración tan profunda, ¿no? Este hombre no está fingiendo una fe perfecta. Oh, sí, y con tu nombre voy a derribar muros, y claro que creo, y tu nombre. Cuando en realidad en su corazón había una duda. ¿Será que sí puede? Yo no pude, los discípulos no pudieron, no sé. Este hombre es completamente transparente delante de Jesús. Y le dice: Señor, yo creo, pero reconozco que todavía lucho con mi incredulidad. Yo estoy batallando conmigo mismo para creer, aunque creo. Digo que sí, pero mis pies están atados por mi incredulidad. En otras palabras, le dice: Señor, quiero creer plenamente, pero hay una batalla dentro de mí, porque lo que veo no ayuda. Yo sigo viendo a mi hijo con espuma en su boca y golpeándose con violencia. Básicamente, él está haciendo una petición por sí mismo. Creo, hazme libre de mi incredulidad. Creo, Señor, ayúdame a ver. Creo, Señor, ayúdame a entender. Y lo hermoso es que, así como pide ayuda para la liberación de su hijo, está pidiendo ayuda para su propia fe. Él no dice: no, pues yo no puedo. Entonces, ayúdame a poder creer. Y en ese momento, hermanos, el Señor le había dado el balón a Jesús, ¿verdad? Si tú puedes, ten misericordia de nosotros. Y Jesús agarra el balón y le dice: ten, si tú puedes creer. Sí. Ahora la barrera no estaba en el muchacho y no estaba en el poder de Jesús. Estaba en la lucha interna de este padre, que decía: creo, pero estoy batallando, creo, pero me cuesta. Por eso esto nos recuerda algo muy importante, hermanos. No es solamente la fe lo que lleva a cabo este milagro, es la voluntad de Jesús también, porque Él quiere y Él puede. Él puede y Él quiere, pero tú crees. Ahí está la realidad. ¿Se acuerdan cuando aquel leproso también le dijo lo mismo al Señor? Señor, si puedes, tú puedes. El Señor dijo: claro, quiero. Y lo tocó y aquel hombre fue libre de la lepra. Claro que quiero. Claro que lo anhelo. Para eso el Señor vino a este mundo, hermanos. Para restaurar lo que el pecado y Satanás habían echado a perder. Y para deshacer las obras de las tinieblas. Así que claro que el Señor quiere. Pero el asunto está si tú lo puedes creer. Hubo un lugar en Nazaret donde Jesús no pudo hacer nada. No porque no pudiera, sino porque la gente no quería creer. Este Jesús, el que iba a la escuela aquí con nuestros muchachos, ¿quién le enseñó a él la letra? Su papá, un carpintero, parece que muy, muy sabiondo. Dijo el Señor, y no hizo milagros en ese lugar por su incredulidad. Y vean lo maravilloso. Marcos 9:25. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, es decir,
Cuando vieron que el padre dijo esta petición, algo va a pasar. Ahí viene la multitud, ¿verdad? A ver, a grabar, a ver qué va a pasar. Y el Señor dice, miren esto. Y se agolpaba, dice, cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando. Los discípulos dijeron en el nombre de Jesús, pero aquí está Jesús. Dice, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Cuando yo leí esto, cuando la primera vez que leí estos versículos, cuando el Señor me mostraba predicar esto, esta frase fue la que a mí me penetró el corazón. No entres más en él. Porque tal vez el padre decía, ¿y qué tal si vuelve a entrar? Porque dice que de pronto se iba y venía, se iba y venía y lo echaste fuera. Y para que el padre pudiera quedar tranquilo, le dice al demonio, vete y no entres más en él. Queda anulada toda tu autoridad. No tienes ningún poder ya jamás sobre la vida de esta familia. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. El demonio, hermanos, en un último intento desesperado de hacer daño lo más posible que se pueda. Una vez una persona traía un cuchillo, que no era un cuchillo que era plano, sino que era plano de arriba, pero por la parte de atrás tenía muchas cuchillitas así. Y yo le decía a este chavo, le digo, oye, ese cuchillo, ¿por qué está así? Dice, es que cuando entra, corta, pero cuando sale, desgarra todo. Y esa es la intención de todas esas cortadas, de que quede todo deshecho por dentro. Ay, ¿por qué traes esa cosa? Sí, no, hombre, me tapé aquí con un metal para que no me hiciera nada. Pero es lo que podemos ver con este demonio. Al salir, quiso causar todo el daño posible que pudo. Tristemente, como algunas personas que a veces salen de la iglesia, que cuando salen tratando de causar todo el dolor posible, sembrando mentiras y chismes y todo por aquí y por allá. Como este demonio. Dice que lo sacudió y dio, porque dijo, ya no tengo poder, le voy a dar lo último suspiro que tengo. Y lo sacudió y ¡paz! Cayó como muerto. Si tú fueras el padre de ese joven, ¿qué hubieras pensado? Estaba mejor cuando estaba peor. Antes estaba vivo tan siquiera. Y ahora mira, ¿cómo terminó? ¿Cómo está? Y tal vez tú has estado en esa situación. Yo quisiera en este tiempo darte algunas de las cosas que el Señor me mostraba. Herramientas fáciles que te aprendas para cuando no sepas qué hacer. Para cuando hayas alcanzado tu límite y ya no veas la salida. Hay 3 cosas que hizo este hombre. Y para hacerla fácil de memorizar, tú lo puedes escribir las 3 Cs. Hay 3 palabras con C que aparecen en estos versículos. La primera es cree. Jesús dijo, porque el que cree, todo le es posible. Segundo, clama. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Clamó al Señor. Incluso en medio de su debilidad, clamó. La tercera, confía en el proceso. Confía en el proceso. Este proceso parecía que había terminado muy mal. Terminó con este joven muerto, aparentemente. Pero Jesús no había terminado.
Por eso, confía en el proceso. A veces parece y dices, no, mira, está peor y ya se alejó más del Señor y, si ya no sabes qué hacer, confía en el proceso de Dios. Y de repente lo ves sufrir y quieres como ayudar ahí porque, es que es mi hijo, es mi hija. Confía en el proceso de Dios. ¿Y quieres ayudarle a Dios? Confía en el proceso de Dios. Y dice el versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Hermanos, el Señor es el que tiene la última palabra. Lo toma de la mano y eso que parecía una derrota se convierte en una vida restaurada. Y este joven, hermanos, por primera vez, ya no escuchó la voz de ese espíritu inmundo en su mente. Ya dejó de ser atormentado por esa voz que lo oprimía, que lo causaba que gritara, que lo tenía mudo, que lo tenía sordo. Y pudo ver la vida y ver a su padre y escuchar los pajaritos y ver a los árboles y ver a las personas y ver a Jesús. Ahí estaba el que lo había tocado, el que lo había hecho libre. Hermanos, el Señor sabe lo que está haciendo. Tú no dejes de creer, tú no dejes de clamar y confía en el proceso de Dios. Confía en que Él sabe lo que está haciendo y el Señor va a honrar tu fe. Qué historia tan maravillosa, ¿no? Es una historia que nos muestra que el Señor no está esperando a que tú tengas una fe perfecta para orar. El Señor no está esperando a que tú tengas todas tus cosas en orden. No, Jesús está metiéndose en medio del caos que está ocurriendo aquí. Y empieza a bajar las revoluciones y saber, a ver, ¿qué? ¿Por qué están discutiendo? ¿Qué está pasando? Tráiganmelo. Es que el Señor Jesús, hermano, el único que puede hacer una diferencia. Pero la historia no termina ahí. Hay que ver qué pasó con los discípulos. Con los 9 discípulos, yo creo que Pedro, Juan y Jacobo estaban así viendo como que, ¿cómo no pudieron? Demonio, mira cómo el Señor los sacó de volada. Ahí sí ellos estaban, no tenían la represión sobre ellos. Pero vean el versículo 27, perdón, versículo 28. Cuando él entró en casa, o sea, fueron del monte al del valle hasta la casa. Y yo me imagino el camino hacia la casa con los discípulos, pues, como cuando tus hijos hacen algo malo y van en el carro bien callados, ¿verdad? Y luego se hacen los dormidos cuando llegas ahí. Me han dicho, los míos nunca hacen eso. Me han dicho de la gente que a veces sí hacen los niños traviesos. Que se quedan dormidos y no quieren que los despierta porque saben que están en problemas. Y van los discípulos, pues ahí, ¿no? Pues vamos llegando a la casa, ya dimos vuelta en la calle esta, ya vamos acercándonos. Y cuando llegan a la casa, dice, sus discípulos le preguntaron, aparte, o sea, a solas, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Obviamente era algo que les había dolido, era algo que los había preocupado y ellos están siendo confrontados con su propia insuficiencia, con su propia falta de poder. Lo habían intentado, habían estado ahí en el momento preciso, habían usado el nombre de Jesús, pero no vieron resultado y ahora en privado le preguntan con mucha honestidad, ¿qué falló, Señor, en nosotros? Y sabes algo, cuando tú te acercas de esta manera al Señor, con honestidad, el Señor no te rechaza. Cuando tú te acercas al Señor después de haber fallado y le dices, Señor, ¿por qué fallé? El Señor te va a decir y el Señor te va a dar la fuerza y te va a restaurar
para que te puedas levantar de ese lugar y seguir adelante. ¿Por qué nosotros no pudimos, Señor? ¿Por qué no pudimos? En el versículo paralelo, que es en la historia de Mateo, me gusta cómo Mateo termina su historia. Dice Mateo 17, versículo 20. Dice, Jesús les dijo a la pregunta de por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio. Versículo 20 les dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Es como si le estuviera diciendo, ¿qué tanto oraron mis discípulos? Jesús había pasado la noche orando. Pero tal vez ellos, como se quedaron abajo y vieron que Jesús se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan, tal vez se quedaron discutiendo. Como era una costumbre que tenían, ¿recuerdan? Siempre peleándose por quién iba a ser el mayor. Y quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor. Y quién es el mayor entre nosotros. Y que yo llegué primero y que yo tengo más tiempo y yo conozco más. ¿Y por qué no nos llevó el Señor? ¿Y por qué llevó a Pedro si Pedro? ¿Y por qué llevó a Jacobo? ¿Y por qué llevó a Juan? ¿Y por qué no me llevó a mí si yo sé más? Yo lo sigo desde el principio. En lugar de estar orando. Estaban ahí luchando, peleando. Y cuando llegó el momento, no estaban listos. Ya no tenían tiempo para ayunar. Llegó el padre con este hijo endemoniado y dame 3 días para ayunar y orar. Y vengo con todo el poder. No, era en ese momento. Como cuando te suceden diferentes tentaciones en tu fuera de tu casa. Si no estás listo, si no pasaste tiempo con el Señor, si no estuviste en su presencia, si no sales lleno de la armadura de Dios, créeme que vas a terminar fracasando como los discípulos. Y te vas a preguntar, ¿por qué me enganché con este que me pitó y le dije, tú también? Me quise pelear y me quise bajar del carro para gritarle. ¿Por qué hice ese escándalo? Porque probablemente te faltó pasar tiempo con el Señor. Si de por sí es difícil aguantarte, el frenarte. Imagínate irte así a puro pelo, confiando en tus propias fuerzas. Ya sé lo que dice la Biblia. No, yo ya sé, leí el domingo, abrimos la Biblia, ya sé. Ya oramos juntos el domingo. No, hermanos, tú tienes que tener una devoción diaria hacia el Señor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y vas a fracasar, y vas a fallar, y te vas a dar de topes hasta que te des cuenta que es el poder de su fuerza. El que debe de operar sobre nosotros. Y que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es la persona que te está gritando de cosas. Es contra principados y potestades y gobernantes de las tinieblas. Es contra Satanás y sus demonios. Que usan a las personas para tentarte y hacerte caer y hacerte ver mal y tenerte ahí como los discípulos, todo azorrillado, todo lleno de miedo y acusándote porque el enemigo te sigue diciendo, ya ves, si de eso te sirve la iglesia, yo que tú ya no iba, eres un hipócrita, ya no vayas. Y muchos se la creen y dejan de venir. Y si estás así en este momento, aquí está el Señor diciéndote, acércate y vamos a ser honestos. Yo te voy a hablar y tú vas a escuchar. Y ahí, hermanos, en esa comunión, es como tú y yo podemos caminar de gloria en gloria. Porque los discípulos, estoy seguro que aprendieron esta lección. Dice la Escritura, hermanos, tomé estos versículos del devocional del viernes que compartió el hermano Julio. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, cuando tú digas que no puedes, el Señor dice, no, sí puedes, pero puedes creer. Es que yo no puedo perdonar. Bueno, la Biblia dice en Romanos 5 que por medio del Espíritu Santo el amor de Dios ha sido derramado sobre tu corazón. ¿Pero lo puedes creer? Creo, Señor. Ayúdame a perdonar a las personas que debo de perdonar. Porque la Biblia dice que tú puedes perdonar. La Biblia dice que tú puedes andar como es digno de Él. La Biblia dice que tú puedes hacer las obras de la justicia y de andar como el Señor quiere que tú andes. Porque el Señor te ha dado su poder. El asunto es, ¿tú lo crees? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Porque Cristo todo lo puede hacer. Pero tú lo puedes creer. Es que yo soy así. Pues sí, yo también soy así. Pero el Señor puede transformarnos si tú lo puedes creer. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Cuántos anhelan este poder en sus vidas? Bueno, tengo una buena noticia. Lo tienes. ¿Sí? Si tú has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes este poder. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre tu vida. El asunto está si tú puedes creer. Tal vez tú has venido de la misma manera que este hombre, desesperado, cansado, hasta el límite, fatigado por las situaciones que has estado enfrentando. Tu esperanza está en Jesús. Y si tal vez alguien te ha fallado y estás dolido con la iglesia del Señor, si estás dolido con el Evangelio, si estás dolido por alguna situación que te ha ocurrido, pon tu mirada en Cristo Jesús. Él nunca nos falla. Y Él fue el que te llamó a servir. Y Él fue el que te dio vida nueva. Él es el que te sacó de la esclavitud del pecado. A Él es al que tú le debes tener reverencia y amor. Y cuando tú pongas tus ojos en Jesús, créeme que las cosas que estén sucediendo alrededor van a ser tenidas como cosas pequeñas. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Tú puedes hacer la obra de Dios. Tú puedes perdonar. Tú puedes caminar en santidad. Tú puedes tener una vida que sea luz en medio de las tinieblas. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede restaurar la vida de tus hijos que ahora ves que tienen una influencia sobre ellos que está más fuerte que la tuya, pero no es más fuerte que el poder de Dios. Y Dios puede obrar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre aquellas personas que tú amas y anhelas que conozcan a Cristo porque tú los ves sufrir, porque tú los ves destruyendo su propia vida. Hermanos, no es nuestra fuerza, no es nuestra fe la que nos sostiene, sino la fidelidad de Jesús en nosotros. Es Jesús en quien debe descansar toda nuestra fe. ¿Por qué no levantas tus manos unos momentos y dale gracias al Señor? Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te doy gracias, Señor, por que tú eres bueno, Señor. Habla con el Señor. Habla con Él. Dile, Señor, hay situaciones que yo creo, pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad. He estado batallando, Señor, para creer, pero yo quiero creer para ver tu poder manifestado en mi vida. Yo quiero creer, Señor, cada una de tus palabras y andar por medio de ellas. Porque ahora entiendo, Señor, que esta batalla no se gana a través de fórmulas religiosas, sino con una vida rendida en oración y dependencia de ti, Señor.
No es una vida religiosa a la cual yo vengo cada domingo a presentarme nada más, la que triunfa allá afuera, sino una vida entregada a ti. No se trata de intentarlo en mi poder, Señor, sino de caminar en el poder de aquel que es el vencedor, que es el victorioso. Y ese eres tú, Señor amado. Tú has vencido sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y hoy tenemos vida, Señor, por medio de ti. Señor, extiende tu mano, Señor, sobre esta congregación. Extiende tu mano, Señor, sobre esta iglesia. Sé tú trayendo sanidad, restauración, vida, avivamiento. Restaura, Señor, tu obra en la vida de las personas que tenga que ser restaurada. Trae a tu conocimiento a aquellos que no te conocen y trae vida nueva a aquellos que no la tienen. Si tal vez tú no conoces del Señor, si tú no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, habla con Jesús porque Él te está escuchando en esta hora y dile: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti y quiero entregarte mi vida, porque solamente en ti mi vida está segura. Me han fallado muchas personas, me han fallado mis jefes, me han fallado mi familia, me han fallado mis padres, me han fallado mis hijos tal vez, me han fallado muchas personas. Pero ahora sé y entiendo que tú nunca fallas. Y en ti yo quiero descansar. En ti yo quiero hacer mi vida. Sobre tu palabra yo quiero edificar mi vida entera, Señor. Hoy te entrego mi vida y mi corazón entero. Yo te doy gloria a ti, Señor. Te doy gloria a ti, Señor. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias, Señor, por estar siempre presente. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti sea toda la gloria y todo el honor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, que el Señor nos lleve de gloria en gloria. Amén. Que tengan una muy bonita tarde. Que Dios los bendiga y nos vemos primero.